Perfecto, ingeniera. Se está transmitiendo por redes sociales. La sesión puede empezar con la presentación, por favor. Ya se encuentra grabándose también la sesión a través del Zoom. Ya, genial. Hola, buen día con todos. Hoy iniciamos el segundo día de la semana del capítulo de Ingeniería Electrónica con las conferencias. Mi nombre es Jocelyn Mamani, soy vocal del capítulo de Ingeniería Electrónica. El día de hoy estamos continuando con con las conferencias magistrales, el cual cada participante se está tomando la participación. Todas las consultas, por favor, que sean por el chat. Igual el expositor los va a responder al final, ¿no? Cuando termine. Eh, el tema es cuando un Starlink no es suficiente. El expositor es Sebastián Rodríguez Lema, que es Broadcast Specialist at Divica. Él es un especialista en soluciones broadcast y streaming con experiencia en implementación de sistemas de video y audio utilizando tecnologías LiFu, ROS Video, Blackmagic y AJA. Cuenta con experiencia en transmisiones en vivo, dirección de cámaras y despliegue de soluciones audiovisuales para eventos, webinars y producciones digitales. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias, Jocelyn, y muchas gracias a todas las personas presentes por acompañarnos en esta presentación. Vamos a compartir la pantalla para que puedan vernos. Listo. Creo que ahí se puede apreciar. De acuerdo. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Soy Sebastián Rodríguez Lema y hoy día justamente voy a hablar acerca del tema que, con el mismo título lo menciona, cuando un Starlink no es suficiente. Y me gustaría un poco profundizar acerca del título, ¿no? Porque cuando un Starlink no es suficiente. Creo que todo el mundo sabe cómo opera Starlink o la solución que ofrece, ¿no? Realmente Starlink ha brindado conectividad en sitios en los cuales era hasta imposible llegar, ¿no? Donde proveedores de fibra, ISPs, se les hacía muy complicado tender directamente fibra hacia el punto, o donde, por ejemplo, proveedores de telefonía móvil, ¿no? Por tecnologías 4G o 5G, simplemente no podían cubrir esa área. Starlink llegó y ofreció una solución que realmente brinda conectividad y, sobre todo en un país como el Perú, tan complicado de poder brindar internet y con bastante velocidad, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando un Starlink no es suficiente. Bueno, para ello me gustaría un poco detenernos a ver al Starlink, ¿no? Es ese un equipo Starlink, ¿no? Es una generación antigua, ¿no? Pero creo que todos conocemos un poquito la forma que tiene y lo sencillo que es de utilizar, ¿no? Acá lo único que falta es el router que viene acompañado de parte del Starlink, ¿no? Pero es un equipo bastante sencillo de utilizar, ¿no? Veamos un poco las especificaciones y vamos al puntero láser. Estos son los distintos planes que tienen acá en el Perú, ¿no? Y observemos un poco las velocidades de descarga y de carga. En descarga observamos que, yendo del mínimo que ofrecen, estamos hablando de 65 megabits por segundo. Y en el caso más alto, estamos hablando de 310 megabits por segundo en el plan prioridad, ¿sí? Y por el caso de carga, pues vamos de un mínimo de 15 megabits por segundo a un aproximadamente máximo de 40 megabits por segundo. Entonces, ¿qué sucede si necesito 500 megabits por segundo? O digamos en descarga, ¿no? O 700, o un giga. O por el otro lado, ¿qué pasa si en carga? Nosotros no utilizamos mucho descarga, pero necesitamos una carga, ¿no? Y pues 44 se nos queda corto. Y necesitamos, no sé, 50, 60, 100. Pues un Starlink no es suficiente. Veamos un despliegue típico de Starlink. Usualmente Starlink, bueno, lo conectamos a una red, ¿no? O sea, por Wi-Fi, en este caso físico, ¿no? Y eso lo distribuimos a lo largo de distintas computadoras, smartphones, ¿no? Distintos tipos de equipos, cámara de seguridad también, ¿no? ¿Y qué sucede cuando la conexión se pierde? Digamos, el Starlink cae, todos los equipos tienen cierta falencia, ¿no? Puede caer.
pues toda la red se cae. Entonces, acá tenemos un punto único de falla. Entonces, nuevamente, un Starlink no es suficiente. Y es lo que sucede bastante, ¿no? Que usualmente cuando se implementa Starlink, ¿no? Y sobre todo un espacio en los cuales no hay otro método de conectividad, pues pasan de no tener red a tener una red que es bastante buena, ¿no? Y lo que pasa es que, pues, el Starlink, así como es sencillo de usar y bastante intuitivo, es un equipo bastante básico, ¿no? Y el router que ofrece es como un router de casa, ¿no? En algunos casos con inclusive menos capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Que cuando nosotros brindamos el Internet, pues que los usuarios comienzan a utilizarlo. Y no necesariamente para enviar correos o para entrar a Google Drive, ¿no? Sino para ver videos en YouTube, para ver TikTok, escuchar música en Spotify, ver transmisiones en Kik o subir contenidos, ¿no? Desde Facebook o desde Instagram, ¿no? Entonces, digamos que nosotros queremos bloquear algunos contenidos, ¿no? Y tal vez dejar algunos permitidos, ¿no? Ok, quiero que suban stories en Instagram o quiero que escuchen música en Spotify, ¿no? Porque así lo deseo. Pues nuevamente, un Starlink no es suficiente. Entonces, lo deseable sería, por ejemplo, tener una manera de conectar nuestra red, ¿no? Digamos, Starlink, ¿no? Tener tal vez una red gestionada, ¿no? Poder elegir VLANs, poder segmentar la red en base a lo que necesite. Poder bloquear contenidos, ¿no? Y también permitir contenidos o bloquearlos en base a tipos de usuario. Poder reforzar nuestra conexión con múltiples Starlinks. Sumar sus anchos de banda. Y no solamente eso, que ante la pérdida de una antena, nosotros sigamos conectados. Pues esa sería una solución bastante completa. Pero necesitamos algo que realmente ejecute todo esto, algo que pueda ser el intermedio que permita hacer em, todo este bonding de señales, que permita hacer el bloqueo de contenidos, que permita hacer la segmentación de redes. Y es ahí donde entramos en el núcleo que deseo hablar el día de hoy. Les presento a Peplink, una marca dedicada a conectividad, sobre todo en zonas en las cuales la conectividad siempre ha sido muy difícil de llegar y ellos ya vienen trabajando más de 20 años justamente desarrollando ese tipo de soluciones. Y bueno, lo que hemos visto hasta ese momento es un caso teórico, ¿no? Tenemos una perspectiva de qué es lo que podría ser. Pues me gustaría entrar en un caso real y ver específicamente los que les he mencionado. Esto que tenemos aquí en pantalla es una mina manejada por Hearthgate Resources que se encuentra en el sur de Australia, ¿no? Está manejada por General Atomics estadounidense y básicamente lo que hacen es extracción de uranio. Antes de lo que les voy a mostrar a continuación, ellos no tenían una conectividad de internet por vía de fibra óptica, 4G y 5G no llegaba porque estaban en una zona muy recóndita, no había manera de ofrecerles conectividad regular. Y ellos, la única manera que tenían de conectarse a internet era vía una conexión antigua satelital que les ofrecía 2 megabits por segundo de internet. Ellos claramente tenían una necesidad mucho más amplia de poder tener conectividad. Entonces lo que se hizo fue justamente lo que hablábamos hasta ese momento, que es poder juntar. Vamos a verlo, vamos a acercar. Bueno, primero vemos esta imagen, ¿no? Creo que un poco la imagen lo explica bastante claro, ¿no? Vemos ahí todo un conjunto de Starlinks, un array, ¿no? Y que están juntos con el equipo EPX que tenemos acá, ¿no? Y esto cubre el internet. Vamos a verlo más a detalle. Acá justamente tenemos un poco el esquema de qué es lo que se está haciendo. Tenemos estos 8 Starlinks que están conectados a este equipo EPX, que es el más grande que tiene la gama Starlink. Junta todos esos Starlinks y lo que tenemos al final es una velocidad por medio de la tecnología de Speed Fusion, una velocidad de descarga de 1.3 gigabits por segundo y una de subida de 250 megas por segundo. Recordemos, antes estábamos hablando de que bueno, vimos los números que plantea Starlink, ¿no? Y bueno, los que hemos utilizado a Starlink sabemos que
no llegan usualmente a los máximos, y usualmente van como que por los medios, tirando un poquito para los mínimos, ¿no? Tenemos usualmente 120 megas de descarga y unos 20 de subida, ¿no? Y mediante SpeedFusion de Peplink podemos lograr 1.3 gigas asegurados y 250 megas también asegurados, ¿no? Que están justamente por parte de una revisión de Peplink que permiten asegurar esa velocidad, ¿no? ¿Y cuál es el punto adicional acá? Es que cualquiera de estos Starlinks puede caer y mientras tenga respaldos, pues vamos a seguir conectados al Internet. Y de esto se basa gran parte del trabajo de Peplink. Entonces, conozcamos un poco más el núcleo de esta tecnología que se llama SpeedFusion. SpeedFusion es básicamente la tecnología que Peplink ha ido desarrollando y que es nuevamente el núcleo de todo el tipo de conectividad que ofrecen. Y como pueden observar, está basada en hacer un túnel. En este caso lo estamos viendo entre dos equipos, ¿no? Uno que puede estar en una oficina central y uno en un equipo remoto. Tienen distintas maneras de ser desplegados al cloud, directamente apuntando el internet, ¿no? Pero acá lo que me gustaría enfocar es los distintos tipos de conectividad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en una oficina central, que por ejemplo en una oficina acá en Lima, pues podemos tener conexiones de fibra, pero podemos tener conexiones de fibra de múltiples proveedores. Podemos tener distintos proveedores. Si ya tenemos un MPLS, podemos usar MPLS. Y del lado remoto, acá pueden ver que podemos usar internet por cable internet, antiguas conexiones DSL y LTE. Porque estos equipos, además, hemos hasta ahorita hablado de Starlink, pero además traen la capacidad de poder hacer uso de modems. Y tienen modems incluidos acá, por ejemplo. No sé si se ve ahorita con la cámara pequeña, pero acá tengo un equipo Peplink acá a mi lado. Y después vamos a entrar y ver justamente la configuración que tiene. Acá lo importante ver es que todos estos puntos de conectividad los está utilizando en simultáneo. Es decir, no es que está utilizando solamente uno, pues después vamos a ver las distintas maneras que tiene para trabajar, pero que podemos utilizar todos juntos, ¿no? Y algo que después vamos a ver es que la conectividad entre, digamos, en este caso, de dos puntos remotos es encriptada y justamente ofrece todas las cualidades de seguridad que necesita una empresa o distintas entidades. ¿Qué beneficios trae SpeedFusion? Tecnología propietaria, esto patentada de parte de Peplink. Lo que habíamos visto, Bandwidth Bonding, que es justamente usar todos nuestros puntos de red y sumarlos en una sola conexión y hacer uso del ancho de banda sumado, ¿no? Entonces, nuevamente, como habíamos visto, ¿no? Digamos que tenemos dos conexiones, ¿no? De 10 megabits y de 10 megabits por segundo. No vamos a tener exactamente 20, vamos a ver que hay un cierto corte por un tema de protección de paquetes, ¿no? De que no haya pérdidas, pero igual vamos a tener un ancho de banda pues de 18 y 7 megabits por segundo que podemos ir sumando y agregando. Y acá el punto justamente ese, poder tener no solamente el ancho de banda agregado, sino también la redundancia de conexiones activas al mismo tiempo. Ahora digamos al del medio, hot failover. Digamos que nosotros, y esto en verdad ya lo tenemos desplegado, ¿no? Por ejemplo, en torres retransmisoras, ¿no? Ya tenemos clientes que ya tienen una conexión dedicada a Internet. Tienen una conexión de fibra, ¿no? Y con eso tienen un enlace a Internet y de ahí pues hacen descargas o hacen transmisiones en vivo, ¿no? Para la torre. Pero dicen, ok, el problema que a veces ocurre es de que las conexiones de fibra tienen una caída, ya sea lógica, ya sea física, por algún daño directamente de la fibra, tiene cantidad de razones. Y eso lo que hace es de que al final pues, pierdan conexión. Entonces dicen, ok, yo tengo mi conexión, pero yo quiero tener un respaldo y que entre lo antes posible, ¿no? O sea, se me cae la fibra y quiero que esta entre lo más inmediatamente posible, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer que si hay una caída de su fibra, entramos con un Starlink o entramos con una red 4G o entramos con una sumatoria de distintos puntos de red. O sea, estas tecnologías no es que sean excluyentes, es que podemos combinarlas. Entonces yo puedo entrar y hemos tenido ya justamente clientes con los cuales hemos ejecutado esto, que podemos entrar que ante una caída de una conexión principal, entran con dos Starlinks en conjunto o con dos chips 4G en conjunto. Nuevamente, podemos adecuarnos también a las necesidades económicas, porque claro, si tenemos una conexión dedicada, no queremos estar consumiendo nuestra Starlink, pero también no queremos tiempos de caída. Y acá el último que es One Smoothing, que esto es sobre todo para lo que es transmisiones en vivo o temas de telefonía IP o videoconferencia.
que lo que permite que como tenemos múltiples puntos de internet, nos permite a nosotros duplicar los paquetes. Entonces, que si se cae un punto de red, no importa, a la vista del cliente final ni siente la caída porque ya todos los otros paquetes idénticos están viajando por la otra red. Entonces, esto nos permite justamente permitir de que se sienta en lo más mínimo la caída de información. Y bueno, como hemos hablado, ¿no? Estas son algunas de las bondades, pero también hay que hablar un poco de los puntos críticos que tiene en tema de seguridad y es justamente cómo Peplink se encarga de asegurar que la información sea segura. Y aquí, a ver si acá estamos. Algo importante es que, por ejemplo, como habíamos visto en el ejemplo, ¿no? De dos puntos que se están conectando mutuamente, ¿no? Que tenemos un equipo en una oficina central y un equipo en una oficina remota. Cada uno tiene sus conexiones de red. Por ejemplo, en el anterior habíamos visto que tenía dos fibras y un MPLS. Y en el otro tenía cuatro conexiones, esto, dos por 4G, una por cable y una por DSL. En este ejemplo, para un tema de encriptación de la información, como ya hemos hablado antes, pues no es que el equipo encripte, digamos, la información con el otro equipo y listo, sino que lo hace por interfaz de red. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de mis puntos WAN va a hacer una negociación de una llave AES-256 con cada una de las interfaces del otro lado. En este ejemplo, tendríamos 12 llaves de encriptación en cuanto al tráfico. ¿Sí? Entonces, y obviamente estas llaves son renegociadas en intervalos, ¿no? Entonces, lo bueno es que siempre estamos asegurados. Y entonces, ¿qué pasa? Si, digamos, un actor tercero quisiera vulnerar alguna de estas interfaces de red, pues primero vulnerar, digamos, en el caso hipotético que lograra vulnerar una de estas llaves, pues le faltarían 11 más. Tendría una parte de la información de la cual no puede hacer nada. Porque también, justamente, el algoritmo se encarga de ir partiendo los paquetes para que estén repartidos en cada parte, ¿no? Vamos aquí. Entonces, Peplink tiene una variedad muy amplia de productos justamente para distintas aplicaciones, porque hay necesidades diferentes, ¿no? Lo que hemos visto en el caso de la anterior mina era un caso bastante amplio, ¿no? Donde necesitan bastante conectividad, ¿no? Y es el equipo que justamente vemos en la parte superior, ¿no? Que son para misión crítica, para mercados que son esto, que necesitan múltiples interfaces de red. Después podemos ver más a detalle cada uno de estos equipos, ¿no? Pero obviamente tenemos equipos que son mucho más reducidos en base a la necesidad que se tengan. Para temas de enterprise, de banca, de construcción, hay equipos con múltiples capacidades, ¿no? Como pueden ver, como es el Balance 2500, Edge Computing, que es el S, ¿no? Tenemos también más reducidos que son, por ejemplo, para lo que es retail, oficinas pequeñas que no necesitan tanta funcionalidad o tanta capacidad de procesamiento, pero que igual necesitan las tecnologías que ofrece SpeedFusion, ¿no? Todos los equipos incluyen justamente esas capacidades. Y acá tenemos otros equipos mucho más reducidos, como por ejemplo también el que tenemos acá, el que yo tengo acá a mi lado, ¿no? Para home offices, nuevamente oficinas pequeñas, ¿no? Y tenemos esto de acá, que es la línea más pequeña aún, que es para, por ejemplo, transporte, para lo que es barca, embarcaciones. Esto también es un rubro muy importante que Peplink ha ingresado. IoTs, para tema de también telemetría, control remoto y también en algunos casos para trabajo en casa, por work from home, ¿no? Entonces, me gustaría empezar de la parte de abajo. Conozcamos uno de los equipos más pequeños. Este es uno de los equipos más pequeños, que es el Max Transit Duo Pro, ¿no? Que este es un equipo, como pueden ver, es bastante pequeño, está pensado justamente para el tema de movilidad, de vehículos. Y acá lo que pueden observar son los distintos puntos que tiene. Obviamente tiene sus conexiones LAN y WAN, digamos, físicas. Esto, acá en lo que van a ver es los slots de SIMs. Y acá tiene dos modems que están activos y además tiene dos slots de SIMs también que son para backups, ¿no? Entonces, digamos, nosotros podemos fallar con uno de nuestros SIMs en alguno de nuestros dos slots y puedo utilizar los que tienen el slot de backup, ¿no? Sus cuatro antenas celulares, su conector GPS que vamos a ver más a detalle. Recordemos, esto es para vehículos y esto nos permite saber dónde está nuestro vehículo. Antenas Wi-Fi, y acá es algo muy importante y lo vamos a ver cuando accedamos a este equipo que tengo acá en casa, que no solamente es que el equipo emite, que es un access point que ofrece Wi-Fi, sino que también puede conectarse Wi-Fi
digamos, si por ejemplo estamos en un hotel, ¿no? Y el hotel ofrece Wi-Fi, nosotros podemos conectarnos a ese Wi-Fi y usarlo como un punto de red adicional para nuestro túnel, por ejemplo. Fuentes redundantes, USB-C, es decir, yo también podría alimentarle un power bank. Este conector de acá al centro, que es el de un conector DC, y esto es muy importante, con sensor de ignición. Es decir, digamos, si yo lo conecto a un vehículo y lo conecto a la batería, pues constantemente va a estar sacando energía de la batería y lo que va a hacer es que me voy a quedar sin batería del vehículo, ¿no? Entonces, el sensor de ignición permite saber cuándo el alternador del vehículo realmente está encendido para recién encenderse, entonces no estar consumiendo la batería del vehículo, ¿no? Es algo que ya viene incorporado con el equipo. Y el bloque terminal, que también nos da otra capacidad de poder energizar el equipo y además también nos permite esto tener conexiones seriales en ciertos modelos. Entonces, es el equipo más pequeño, vamos al equipo más grande, ¿no? Ese es el EPX, que como pueden ver, no sé si se puede apreciar, hay unos rectángulos amarillos bordeados, que esos son los módulos. Entonces yo puedo intercambiar cualquiera de estos slots en base al módulo que yo necesite. Hay módulos SFP, WAN como LAN para fibra. Tenemos LTE-A, por ejemplo, ¿no? En CAT18, en CAT12, 5G, módulos Gigabit Ethernet, que también son PoE Plus, pueden ser tanto WAN como LAN. Y este último modelito que es un inyector SIM de 56 SIMs. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de los modems que tengo en la parte superior puede utilizar cualquiera de estos SIMs en estos 56 SIMs, ¿no? Entonces, digamos que yo pierdo conexión en alguno de los SIMs que yo he puesto directamente en los modems, pues tengo 56 SIMs que yo puedo tener a manera de respaldo. Entonces, bueno, hemos visto los distintos tipos de conectividad, ¿no? Tenemos fibra, conexión regular, ¿no? Tenemos esto 4G, tenemos 5G, tenemos inyectores de SIM. Y bueno, como habíamos hablado al inicio, ¿no? En el caso de Starlink, ¿no? Que también podemos juntar diversos Starlinks y conectarlos, ¿no? Y acá algo que me gustaría hacer mucho énfasis es que obviamente Peplink trabaja con Starlink, pero no es solamente que digamos que trabaja a nivel de equipo, que lo veo solamente como una conexión. Peplink y Starlink trabajan en conjunto y no solamente de manera comercial, sino también de manera técnica. Y algo que me gustaría hacer es justamente invitarlos al booth que nosotros tenemos justamente para la Semana de Ingeniería Electrónica, en la cual tenemos una demostración donde tenemos un equipo Peplink y tenemos ahí un Starlink Mini. Y podemos observar justamente la conexión y el vínculo que tenemos para poder ver y desde el mismo equipo, la superficie de control, vamos a verla después en un momento, podemos nosotros observar el estado del Starlink directamente en nuestra superficie de control de Peplink, ¿no? Entonces podemos ver si tenemos un problema de apuntamiento, si tenemos un problema de posicionamiento, o si en el caso de los equipos motorizados, si tenemos obstrucción o tenemos daños en los motores, e inclusive nosotros podemos enviar órdenes remotas desde InControl 2, que es la superficie de control, hacia el Starlink. Y el equipo, por ejemplo, podemos reiniciarlo y en los equipos motorizados podemos guardarlo, ¿no? Y esta integración, este trabajo conjunto que hace Peplink con Starlink cada vez va más en expansión. Ellos siguen desarrollando cada vez más tecnología. Y parte de ese trabajo es justamente este equipo que tenemos acá, que es también el antena Max S. Nuevamente les invito a que vayan al booth. Tenemos justamente el equipo ahí para que puedan observarlo. Y este es un enclosure IP67 que permite poner un Starlink Mini al interior del equipo y también en la parte interna tener los equipos de Peplink. Entonces, de esta manera tenemos un enclosure ya todo uno que lo podemos montar encima de vehículos, lo podemos montar encima de casetas, ¿no? Expuesta a los elementos y no hay problema, justamente está protegido para este tipo de circunstancias, ¿no? Cuenta además con antenas internas para poder ampliar la ganancia recibida por parte de las conexiones 5G, LTE, ¿no? Antenas Wi-Fi también. Y nuevamente es todo un kit completo, ¿sí? Entonces, antes de continuar, en verdad me gustaría mostrarles lo que estábamos hablando hasta hace un momento. La plataforma de control. Vamos a ver acá.
Creo que ahí se observa. Ahí estamos. Esto que le estoy mostrando a continuación es In Control, que es donde nosotros podemos ver el estado de cada uno de nuestros equipos. A mí me gusta mucho mostrarles directamente, no solamente estar hablando de las funcionalidades, sino mostrarles directamente cómo operan. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un mapa de nuestros distintos equipos y, por ejemplo, tenemos acá un equipo que está fuera de Lima. Es más, vamos a entrar a ese equipo. Y acá lo tenemos. Este equipo de aquí, por ejemplo, esto es justamente una demostración que nosotros teníamos y que, como pueden ver, es un equipo que está bastante remoto, está en Acobamba. Y me gustaría hacer zoom para que puedan ver en la parte de acá abajo. Vamos a ver si se resalta. Se encuentra a 3.425 metros de altura. Y el equipo operado sin ningún inconveniente, ¿no? Y acá obviamente tenemos los distintos tipos de conectividad, que es en este caso por Claro. Después vamos a ir viendo los otros equipos. Tenemos las VLANs que están operando, ¿no? Y podemos acá ver todo el diagnóstico. Después lo vamos a ver más a detalle cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a ver si tenemos aquí el otro equipo. Este equipo de acá. Ese es el equipo que ahorita yo tengo acá. Vamos a ver si un poquito. Ahí está, bueno, se ve muy pequeño probablemente en el video. Pero acá, por ejemplo, tenemos este equipo de acá, que es el BR2, que es justamente el que están viendo en pantalla a nivel lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Como pueden ver, aparece cuánto tiempo está conectado, que justamente esto lo energiza, creo que al inicio del día, sí, a la 1 de la mañana. Y acá podemos ver los tipos de conexiones que tiene, ¿no? Por ejemplo, este tiene dos módems, ¿no? Y uno de ellos no tiene conexión, ha perdido conectividad, pero no importa porque tiene otro módem con otra conexión LTE, o sea, 4G, y también está conectado al Wi-Fi de mi casa. Entonces, está utilizando mi red local y le está utilizando como un punto adicional de red. Entonces, a esto nos referíamos como Wi-Fi as one, ¿no? Y acá podemos ver, acá también podemos ver el GPS. Bueno, le he quitado el módulo para que no aparezca mi locación, pero de todas maneras para que puedan observar básicamente esto, que nosotros podemos ver en qué posición está ahí. Reitero, les invito nuevamente a que vayan al booth porque ahí también tenemos una grabación que nosotros hicimos de poner en un vehículo, un equipo y adicional una cámara de seguridad. Y entonces nosotros podíamos ver en el mapa, mientras nosotros recibimos el feed desde nuestra oficina, veíamos en el mapa específicamente dónde estaba el vehículo en cada uno de los puntos en los cuales se desplazaba. Vayan al booth y podrán ver esa grabación de esa demo que hemos realizado. Ok, y este acá, me gustaría verlo, ahorita está desconectado, pero acá me gustaría, por ejemplo, que vean este disconnected que aparece, acá aparece el logo de Starlink. Que acá si observáramos, acá podemos ver algunos detalles. En el boot van a poder ver más a detalle porque van a tener el equipo conectado. Pero acá pueden observar, por ejemplo, las alertas que tiene que están con directamente el Starlink, ¿no? La versión de hardware, el software, esto. Y acá está lo que les dije, acciones. Yo puedo reiniciar el equipo, puedo guardar el equipo si es un equipo motorizado y tomar acciones directamente desde acá. Si tengo problemas de que se me acabó la bolsa de datos, aquí lo puedo ver. Eso facilita en tema de control, porque si digamos tenemos que verlo en la aplicación de Starlink, pues tenemos que estar viendo dos cosas al mismo tiempo. La idea es tener todo centralizado. Y cada vez estos features van a irse ampliando ¿cómo se llama? A medida que vaya avanzando este desarrollo. Reportería, por supuesto, también podemos ver. Y me gustaría hablarles justamente de reportería porque quiero hablarles de este caso en específico. Es un cliente con el que justamente ellos solamente tenían conectividad por vía Starlink, ¿no? Y algo que tenían, bueno, ellos tenían internet, pero presentaban cortes, pero su mayor inconveniente que tenían era que se consumían muy rápido los datos. Pagaban un plan y no llegaban a fin de mes porque ya se les habían acabado los datos. Entonces, bueno, nosotros pusimos un equipo Peplink reducido porque no tenía una red muy extensa. Y llevamos unos Starlinks adicionales a manera de respaldo, ¿no? Pero bueno, como ya teníamos el Peplink instalado en su red, nosotros podíamos ver cuál era el consumo directamente.
Y entonces lo que observamos, estos fueron los primeros días que hicimos las pruebas, es que pues tenía un consumo de 54 gigas al día. Y para el cliente decía, "Pero no tenemos tanto consumo, ¿no? O sea, hay computadoras que sí descargan información y todo, pero igual el consumo es muy, muy fuerte. Y nosotros también decíamos, es un consumo muy fuerte. Y acá lo podemos ver, pero también lo voy a mostrar para proteger también a los usuarios, pero observamos que la mayoría de los consumos venían de celulares y no de computadoras de trabajo. Entonces, lo que nosotros hicimos, como era parte de una demostración, no intervinimos tanto en la red del cliente, porque el cliente quería mantener la red o sea, sin muchas modificaciones. Entonces, no hicimos segmentación por VLANs, no hicimos todo ese trabajo, pese a que el equipo puede, pero por un tema del cliente. Pero hicimos de todas maneras, tomamos maneras de mitigar esto, y lo que hicimos es que podamos reducir, podamos decirle al equipo que todos los equipos que sean smartphones, aplicas un bloqueo y restríngeles que no puedan acceder a redes sociales, ¿no? Nuevamente, esto podríamos hacerlo más minuciosamente con una segmentación de red correspondiente, pero nuevamente, por las condiciones de la red, lo hicimos solamente de esta manera. ¿Y qué es lo que logramos? Pues pueden ver esta caída que hay acá. Bueno, esta caída es por el fin de semana, ¿no? Pero acá estamos a picos que son mucho menores que los que teníamos en los días anteriores. Acá comenzamos a aplicar la política y reducimos, bien, por ejemplo, acá tenemos aproximadamente 25 gigas sumado total de consumo. Entonces, estamos hablando de una reducción de casi la mitad del tráfico con esta solución que aún es limitada. O sea, podríamos ir mucho más profundamente con esto y reducir aún más los consumos. Y justamente esto es lo que el cliente podía ver, que era que con esta métrica directamente de Peplink, viendo específicamente cuáles son los dispositivos que estaban teniendo consumo, podía tomar una decisión más acertada respecto a su consumo de red, y no solamente saber, o sea, visibilizar, sino tomar acción. Esto es parte del potencial que tiene Peplink, ¿no? Acá podemos ver un montón de información más. Vamos a ver la información de la conectividad. Vamos a ver si acá tenemos el celular. Acá vamos a observar. Acá, por ejemplo, podemos ver la calidad de nuestras conexiones, ¿no? En este caso ya es esto, la conexión celular. Podemos ver las fuerzas de las distintas bandas, ¿no? En 5G, en LTE. Podemos ver la latencia que tiene, podemos ver si ha caído, podemos ver en qué momento se recuperó. Entonces tenemos todo un historial de diagnóstico que podemos ir revisando. Y obviamente acá lo bueno es de que nosotros tenemos además otros puntos de apoyo de conectividad que nos permiten mantenernos en línea. Entonces eso es algo muy importante de tener en cuenta, ¿no? Pero acá podemos específicamente ver cómo se encuentra toda nuestra red. Eso es lo importante. Y muchos detalles más adicionales que podríamos ver con mayor detalle, pero nuevamente les invito a acercarse al booth y poder verlo directamente e inclusive intervenir. Vamos entonces de vuelta a nuestro PPT. Tito. Aquí estamos. Entonces, ya para ir cerrando un poquito, porque me gustaría hablar un poco acerca de los casos de éxito también. Obviamente, hablamos de que nosotros podemos hacer esquemas mucho más complejos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, nosotros tenemos lo que habíamos mostrado en el gráfico anterior, ¿no? Podemos tener todos nuestros Starlinks conectados al equipo de Peplink, y que el equipo Peplink esto redistribuye la red. Bueno, pero seguimos teniendo el mismo punto de fallo, ¿no? O sea, tenemos más respaldo a nivel de la red, pero seguimos teniendo el mismo punto de fallo. Bueno, nosotros podemos hacer esquemas de BRRP para tener redundancia a nivel de equipos. Nuevamente, Peplink está muy enfocado en brindar conectividad y redundancia en puntos críticos en los cuales nuevamente la conectividad regular no es posible. Entonces, ¿podemos tener este tipo de arreglos? ¿Podemos tener este tipo de distribuciones? Por supuesto que sí. Y, por ejemplo, algo que también nos ha pasado es que ya tienen clientes que ya tienen su red establecida, no quieren modificarla, es más, ya tienen firewalls, ¿no? Tenemos capacidades que el modo drop-in mode, que es justamente poner el equipo directamente, y él se encarga de hacer todas las traducciones, de minimizar el impacto a nivel de la red para que la implementación sea mucho más sencilla de hacer, ¿no? Entonces, hablemos un poco de caso de éxitos para ir viendo a mayor detalle cómo es que operan. Esto es tal vez uno de los casos más emblemáticos que tiene esto Peplink, que ellos trabajaron con Royal Caribbean para lo que es esto cruceros. Entonces,
Los cruceros de Royal Caribbean cuentan de igual manera con un array de Starlinks, con los cuales todos estos juntan todos sus anchos de banda, lo juntan en un equipo que lo podemos ver acá en imagen, ¿no? Y este se encarga de distribuirla a lo largo de todo la embarcación, ¿no? Pero entonces lo bueno es que nuevamente nosotros podamos tener comunicación redundante, porque digamos un Starlink se cae, tiene el respaldo de los demás. Y algo adicional, y esto es un punto muy interesante, no sé si ven en esta esquina derecha, que donde tengo el marcador, esta antena circular, esto no es un Starlink. Esto es una antena de ganancia 4G, 5G, LTE, perdón, 4G LTE. Esto que lo que permite es que justamente tenga conectividad, digamos, antes de salir de puerto, poder tener algo de conectividad 4G. Entonces, por ejemplo, el crucero, y esto ocurre en varias embarcaciones, por ejemplo, cuando está en puerto, puede usar el Wi-Fi que el mismo puerto ofrece. Entonces tienen ahí conectividad. Conforme salen fuera del puerto y salen al mar, mientras tengan algo de señal 4G, pueden utilizar 4G para respaldar su red. Y cuando ya se encuentran en alta mar y no tienen otro medio de conectividad, entran con Starlink, ¿no? De esa manera ellos tienen múltiples formas de brindar internet a su red y también de mitigar costos, porque si estuvieran usando Starlink en todo momento, pues los costos también pueden ser muy elevados. Entonces, tratan de usar los medios de conectividad que más tengan disponibles y que sean más económicos para justamente compensar ello. Minas. Más aún, minas con vehículos remotos, ¿no? Esto es justamente un despliegue que han hecho donde ellos pueden tener vehículos controlados remotamente y es más, no solamente, digamos, a nivel de la mina, sino en otro lugar totalmente diferente. Porque como ya tenemos un túnel por medio de SpeedFusion establecido, nosotros podemos de acá sacar telemetría, podemos sacar información y en algunos casos también podemos hacer manejo de vehículos remotos, ¿no? Esto es, sobre todo por un tema de seguridad, es también bastante importante, ¿no? Y como se puede ver, ahí se ve el equipo, ¿no? Que está al interior de justamente de nuestro remolque. Entonces, hay justamente tipos de despliegue. Cada vez Stopeblink también tiene equipos que son justamente más compactos para poder ingresarlos y también con los conectores que tengan necesidad, ¿no? No RJ45, sino conectores específicamente hechos para ambientes agrestes. Industria. Como sabemos, sobre todo en plantas, hay pues ambientes de ya sea aceite, condensación o alta vibración, ¿no? Y justamente Pepin también tiene equipos específicamente dedicados para este tipo de rubros, ¿no? Que son justamente robustos a prueba de tipo de vibraciones, con conectores específicos, por ejemplo, para comunicarse con distintos equipos que solamente tienen comunicación serial. Peplink tiene toda una capacidad de equipos y que también nos permite a nosotros también, digamos, tener conectividad entre planta y planta. Entonces nosotros podemos tener dos plantas diferentes que pueden estar transfiriendo información nuevamente encriptada y respaldada, todo por medio de túneles SpeedFusion. Entonces hay bastantes, justamente casos de éxito que trabajan con este tipo de despliegues. Y ni qué decir también en el ámbito de transporte público, ¿no? En general hay múltiples despliegues y, por ejemplo, en Europa hay múltiples despliegues también a nivel de los buses, porque aquí no solamente es que, digamos, podamos brindar, o sea, traer conectividad al interior del bus, sino que es además conectividad redundante y algo que me gustaría tener bastante hacer es brindar también, además de alimentar, digamos, cámaras de seguridad, equipos mismos ¿cómo se llama? De cobro, podemos también ofrecer un pequeño ancho de banda a nuestros clientes. Y no solamente esto, que podemos nosotros poner un portal captivo que viene incluido en los equipos Peplink, no es una licencia aparte. Podemos brindar un portal captivo que permita que los clientes se registren y brindarles una bolsa de datos o un ancho de banda limitado que les permita navegar Internet. Y eso es un servicio adicional que se les puede ofrecer, ¿no? Y toda esta data que hemos recopilado del portal captivo puede ser extraída o inclusive puede ser trabajada en un portal captivo externo donde se tienen mayores métricas y todo eso se puede hacer directamente desde los equipos Peplink. Algo que me estaba faltando detallar, porque como pueden observar, si se han visto en las gráficas, pues no solamente hay routers, sino también hay switches. Y algo que no se está viendo acá, que también hay access points. Y es porque Peplink no solamente hace routers.
sino que Peplink también ofrece toda la solución de infraestructura de red. Ellos ofrecen sus propios access points. Y como pueden ver, tenemos access points bien pequeños en tamaño para ambientes bien reducidos, también para ambientes bastante grandes. Este de aquí, que es el AP Pro AX, que está dedicado justamente, este tiene esto, protección IP67, entonces lo podemos tener en el exterior y tiene conexiones justamente robustas para ambientes agrestes, ¿no? Y este, el AP1 Rocked, que está preparado justamente para industria, está certificado para temas de vibraciones, ¿no? Y su variedad de switches R también manejados, y es muy importante, es que todos los equipos que vemos acá a continuación pueden ser gestionados desde InControl. Entonces, todo lo podemos observar desde una sola plataforma unificada. Y estos switches, sobre todo acá, Peplink se ha enfocado mucho en hacer switches PoE. Y cada vez su oferta de productos PoE se va ampliando y cada vez también va a haber mayor vínculo con Starlink y esos desarrollos que esperamos con muchas ansias, en verdad. Y también sus antenas de alta ganancia, que también las pueden ver nuevamente en el booth que nosotros tenemos ahí en Colegio de Ingenieros, donde podemos observar cuáles son las conexiones, pero esto es algo que Peplink ha desarrollado bastante. No solamente tienen antenas para lo que es vehículos o movilidad, sino que también lo tienen para marítima. Entonces hay una variedad muy amplia de antenas de ganancia que pueden tener hasta 6 dB de ganancia respecto a las antenas regulares que vienen en el equipo. Y es tan sencillo como desenroscar las antenas que están acá en el equipo y poner las conexiones que van a la antena nueva, ¿no? Entonces, nuevamente, Peplink no se limita solamente a, digamos, ofrecer el equipo, sino ofrecer la solución completa, ¿no? Y es más, podemos tener una red totalmente ejecutada únicamente con equipos Peplink. ¿Sí? Y bueno, esto es una breve repaso, en verdad, inclusive si es algo extenso, hace un breve repaso de todas las capacidades que tiene Peplink. Porque Peplink puede ofrecer múltiples características más, como han visto, tiene una variedad de equipos, tienen también una variedad de industrias en las cuales pueden ser desplegados. Hemos visto desde marítima, desde industria, desde minería, desde transporte y créanme, hotelería, hospitales, ¿cómo se llama? Oficinas, banca, múltiples despliegues, pero realmente nos pasaremos ya más de una hora realmente hablando de todos los casos de éxito. Entonces, esto es más que todo porque mi foco principal era que conocieran esta tecnología, que pudieran ver los métodos de conectividad, que no se limitan solamente a los que tenemos. Y es más, podemos conectarnos con múltiples formas más y no solamente con Starlink, con otros tipos de tecnologías de satélite LEO. Por ejemplo, Eutelsat va a mostrar el OneWeb, también es un punto adicional que se pueden poner en estos equipos, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de poder brindar conectividad, pero Peplink, como pueden ver, es agnóstico a qué tipo de conexiones tenemos y eso también es un punto fuerte, porque hemos tenido clientes en los cuales han dependido siempre ya sea de un ISP o de un proveedor móvil o de algún tipo de tecnología. Acá la idea es poder abrir ese horizonte y poder ver múltiples oportunidades sin depender de una empresa o de un único proveedor, ¿sí? Así que es un poco, nuevamente, un breve vistazo acerca de Peplink y les agradezco muchísimo la atención. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, adelante. Y nuevamente les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Ahí no sé si tienen alguna consulta no sé, por el chat. Sí, correcto. Acá justo una pregunta acerca del tema de latencia. Siempre eso va a depender dependiendo de los tipos de conexiones que estemos utilizando, ¿no? Pero justamente Peplink viene trabajando muy de la mano con Starlink para poder reducir esa latencia lo más mínimo posible, ¿no? Entonces hay constantes trabajos de poder mantener esto, sobre todo para lo que es estos sistemas de alerta o sistemas en los cuales necesitan una respuesta muy rápida. Nosotros también a nivel del equipo podemos priorizar los paquetes para que justamente señales de alerta o señales específicas de algún tipo de telemetría puedan ir primero y que además podamos mediante justo Peplink va a anunciar, aún esto es un poco de información que no podemos seguir comentando, pero que va a ir anunciando un,
un trabajo directo que está haciendo con Starlink para poder reducir los tiempos de latencia, más aún de lo que usualmente comercialmente hay con Starlink. Y algunas pruebas de ellos han mostrado que inclusive dejando de usar el router principal de Starlink, que ahorita tenemos que usarlo, pero que pronto va a ser diferente, podemos tener latencias inclusive menores a un uso regular de Starlink. Pero eso es algo que me imagino que a mediados de este año podremos ir observando más información. Ahora Hola, esperamos hola. más consultas. Sí, estimado Ricardo, Ujú. perdón, estimado Sebastián, a ver, Sí, adelante. si alguno de los participantes tiene alguna consulta, por favor, levantar la mano para poderle activar el micro o en todo caso, dejar su consulta a través del chat, por favor. A ver, tengo una pregunta acá. Bueno, un comentario, ¿no? De Alfredo Sotomayor, cual comenta que para una red de subestaciones eléctricas, de subestaciones eléctricas, ¿qué deben reportar a SCADA? ¿Cuál es la latencia que pueden tener en el sistema Starlink más Pecklink? Y correcto. A ver, vamos a marcarlo acá. Esto. Sí, era justo lo que comentábamos, ¿no? En verdad, hay distintas maneras de conectar con sistemas SCADA. Nosotros tenemos equipos dedicados a esto que puedan recibir, ya sea por comunicación serial directamente en los módulos y transmitir lo que se desea o lo que el mismo módulo esté reportando, ¿no? Y el nivel de latencia era justo lo que estaba conversando hace un momento, ¿no? Esto. Siempre va a depender del tipo de conectividad, ¿no? Y en el caso de Starlink en particular, esto, Pelvin está trabajando muy de la mano con Starlink para tratar de minimizar aún más el tema de latencia. Y justamente esto es algo que va a ir apareciendo a lo largo de este año, probablemente el siguiente, es nuevas formas de trabajo que Pelvin va a tener con Starlink, que inclusive van a reducir la latencia más de lo que se trabaja con el router regular de Starlink, ¿no? Que es algo que justamente van a ir anunciando, nosotros no nos han comentado directamente, pero que es algo que van a ir anunciando a lo largo del año, que es ahorita algo que ya han trabajado con distintos clientes para nada más para demostrar en el caso de las minas, ellos ya están trabajando justamente con este tipo de servicio, que es particular, pero que poco a poco lo van a ir desplegando y con esto vamos a tener tiempo de latencia mucho menor que nuevamente el uso regular de Starlink. Perfecto, Sebastián. A ver, nuevamente Alfredo Sotomayor pregunta, ¿no? En subestaciones, a ver. En estaciones eléctricas modernas ya no se usan comunicaciones seriales. Veo que se pueden usar en aplicaciones con gestión de equipos OT separados de equipos TI. ¿Puede comentar algo al respecto, estimado Sebastián? Claro que sí. Si ya son equipos, digamos, en temas de despliegue por vía IT o por vía IP, sí, nosotros podemos, justamente quiero acá presentar lo que estamos viendo con sistemas SCADA, que esto es uno de los despliegues que tiene Peplink. ¿No? Si ya los PLCs o los sistemas SCADA ya transmiten información por vía IP, pueden gestionarlos directamente y transmitir porque los túneles ya están establecidos, ¿no? Ahora, a nivel de equipos, hay equipos específicamente si son para trabajo que no vienen directamente de cómo se llama, de la comunicación IP. También hay equipos que justamente tienen los módulos. Vamos a ver si los puedo señalar acá. En la parte acá verde, que son los términos ¿cómo están los terminal blocks? Ahí podemos también obtener, no sé si se ve, acá está, acá.
para ciertos puntos de información, ¿no? Podemos nosotros también conversar con la marca para poder tener mayor detalle. Nosotros con gusto puede comunicarse con nosotros y también acercarse al booth para mostrarnos específicamente la aplicación que tiene y con gusto podemos presentar cuál sería la solución de Peplic más adecuada. Pero con gusto podemos observar el caso a mayor detalle dependiendo de la necesidad que se tenga. Perfecto, a ver, vamos revisando si hay otra consulta, otro comentario. Bueno, no hay ningún comentario en la bandeja, ¿no? Están respondidas. Eh, ¿Algún otro participante desea realizar alguna consulta, ¿no? Realizar algún comentario? Levanta la mano para poder activarle el audio. O en todo caso, pues comenta en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Bueno, al parecer ha quedado todo claro, estimado Sebastián. Igualmente, de parte de la junta directiva del capítulo de Ingeniería Electrónica, ¿no? Agradecerte por tu excelente participación el día de hoy. Eh, Informarte que en el transcurso de los días se te va a enviar un certificado por tu participación como ponente y agradecer también a la empresa Divican, ¿no? Y que tiene a la marca Peclin, ¿no? Por formar parte de nuestra semana. Muchas gracias, estimado Sebastián. Con gusto. Muchas gracias a todos. Bien, estimados participantes, vamos a continuar con la siguiente conferencia a cargo de Diego Sebastián González. Está presente en sala, por favor, el ponente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, buenos días. ¿O qué tal, Diego? Buen día. Todavía por acá, buenos días todavía por acá. Sí. Ahí estamos. Voy a ir cargando mi presentación. Perfecto. No sé si ahí se ve la pantalla. Sí, se puede apreciar, por favor. Bien, todavía tenemos aquí a la ingeniera Jocelyn Guamaní, directiva del capítulo. Ella va a iniciar con la presentación del ponente. Le doy pase, ingeniera, por favor. Muchas gracias. Hola Diego, buen día. Hola, Bueno, Jocelyn. continuando, Buen día. continuando con las exposiciones, tenemos ahora conceptos y soluciones de ciberseguridad en SATCOM, a cargo del expositor Diego Sebastián González, quien es Senior Manager Sales Engineering de iDirect. Él es especialista en telecomunicaciones y comunicaciones satelitales con más de 25 años de experiencia en ingeniería, preventa y liderazgo técnico comercial. Ha liderado equipos internacionales y participado en importantes proyectos satelitales globales para operadores telco y mercados estratégicos. Es un honor ahí, Diego, tenerte acá. Por favor, y comenzamos ya. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación nuevamente al Colegio de Ingenieros y al capítulo de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad, como bien decía Jocelyn, vamos a estar presentando conceptos y soluciones en SATCOM. SATCOM es Satellite Communications, comunicaciones por satélite, relacionados con la ciberseguridad. Si pasa el slide. Ahí está. Bueno, básicamente vamos a comenzar explicando cuáles son los requerimientos al día de hoy o las exigencias de alguna forma que tenemos dentro del ámbito SATCOM a raíz de las ampliamente conocidas disrupciones de estos años, ¿no? Los requerimientos fundamentalmente al día de hoy tienen que ver con la seguridad de estas comunicaciones,
con la movilidad, o sea, la posibilidad de tener comunicación no solo fija, sino en movimiento, con la disponibilidad, que sería availability, que es básicamente que estos enlaces, que esta conectividad se mantenga, digamos, funcionando la mayor parte del tiempo. Luego, portability, que tiene que ver con la posibilidad de alguna forma, transportarse, digamos, en forma simple, digamos. ¿Y qué te iba a decir? Eh, La, el, Perdón, ¿eh? La flexibilidad, que tiene que ver con no solo la posibilidad, digamos, de conectarse a una red, sino de conectarse a diferentes redes. Luego vamos a hablar un poco más de eso. La agilidad o de alguna forma el despliegue rápido de estas comunicaciones, ¿no? No es solamente una cuestión de equipamiento pesado y difícil de instalar, sino que actualmente hoy se pondera mucho la agilidad en los despliegues rápidos. La escalabilidad obviamente no es menor, o sea, la posibilidad de escalar en el tiempo, ya sea con más sitios conectados, más módems conectados, o simplemente tiene que ver con los sistemas centrales, los sistemas de hub, que puedan, digamos, escalar en cuanto a nuevos requerimientos. Interoperabilidad, y aquí hay un punto fundamental. Estamos en un proceso incluso de disrupción actual con lo que tiene que ver con tecnologías del tipo 5G NTN, Non-Terrestrial Networks. Eh, este estándar, digamos, de 5G NTN lo está, digamos, desarrollando 3GPP. Los releases 17 y 18 ya han sido publicados hace tiempo, que hablan fundamentalmente de D2D o Direct to Device, que muchos de ustedes seguramente habrán escuchado, que es la posibilidad, digamos, de tener comunicación directa de un satélite de órbita baja a un dispositivo móvil. Pero el release 19 y 20, que próximamente serán publicados, tiene que ver con la banda KU y la banda KA, y no solo con Direct to Device, sino con dispositivos de comunicaciones tipo modems, digamos, que puedan, digamos, de entrar dentro de este estándar. Y de esta forma, lograr una interoperabilidad basada en estándares y con un waveform ampliamente reconocido ya en la industria y utilizado, que es el 5G, ¿no? Resiliencia, que tiene que ver prácticamente con la capacidad de que el sistema, si de alguna forma ha sido interrumpido, pueda seguir operando con capacidades mínimas. Capability o capacidad, obviamente que el sistema sea capaz, digamos, de sostener los requerimientos que yo tenga, por ejemplo, menor latencia, más throughput. Y finalmente, affordability, que es asequibilidad, que tiene que ver con los costos del sistema, ¿no? O sea, tiene que ser un sistema que sea costo eficiente y, por supuesto, que no sea un sistema en el cual los costos no puedan ser, digamos, solventados, ¿no? Como todos ustedes saben, y a modo de introducción, las comunicaciones satelitales actualmente han sido disruptivas del tradicional satélite geoestacionario, ¿no? Que es el GEO. Actualmente estamos viendo el despliegue ampliamente de constelaciones que son de órbita baja, LEO, de órbita media, MEO, e incluso también sistemas en órbita EO, que se llaman, que son órbitas híbridas, ¿no? Comúnmente utilizadas en órbitas polares. Esta necesidad que actualmente surge de operar no solo ya en una órbita, para algunos casos, sino en múltiples órbitas, hace que de alguna forma debamos tomar un approach que se llama un acercamiento multilayer, multicapa, ¿no? Y esto es debido al incremento de las amenazas, digamos, que de alguna forma nos requieren construir más seguridad y resiliencia end-to-end. Esta presentación básicamente no está dirigida, o estos conceptos, digamos, no están dirigidos solamente a organismos militares o de gobierno, sino que está dirigida
a toda aquella empresa que tenga de alguna forma, ya pueda ser empresa privada o pública, que tenga alguna forma de infraestructura crítica, la cual deba ser de alguna forma segura y resiliente punto a punta. Em, Como ustedes saben, en muchos países la infraestructura satelital ha sido considerada infraestructura crítica por ley, ¿sí? De alguna forma, las comunicaciones satelitales empiezan, digamos, a tener una relevancia fundamental como infraestructura crítica y como parte de la infraestructura crítica y soberana de cada uno de los países. Y en ese sentido, por eso mencionaba que esta transformación que estamos viviendo de alguna forma necesita una construcción mayor de redes seguras y resilientes punta a punta. Por ello, el primer concepto que vamos a mencionar aquí, o sea, esta presentación es conceptual de alguna forma y de producto de otra forma, digamos, ¿no? Aquí vamos a comenzar con algunos conceptos. El primero tiene que ver con el approach, el acercamiento multilayer o la seguridad multicapa de alguna forma, ¿no? ¿Qué es la seguridad multicapa? La seguridad multicapa es un aporte multicapa a la seguridad y a la resiliencia, digamos, de las comunicaciones. Esto significa la capacidad de poder detectar, mitigar, prevenir y predecir algún tipo de interferencia principalmente. ¿Mm? Eh, Voy al slide siguiente. En ese sentido, eh, o el approach, digamos, multilayer, tiene que ver con la orquestación, digamos, de algunas tecnologías de seguridad que trabajan en conjunto para, de alguna forma, mantener la conectividad ininterrumpida y de esta forma así reducir el riesgo de intercepción. Tenemos 5 fases conceptuales de implementación en un approach de seguridad multilayer, que aquí los pueden ver y los vamos a ver en detalle a continuación. El primero y el más básico, y que muchas de las empresas de infraestructura crítica, y no solo de infraestructura crítica, sino de alguna forma pueden ser organismos bancarios o empresas privadas que no tengan infraestructura crítica, pero es el más básico, tiene que ver con la capa o layer cyber, ¿no? Es básicamente la capacidad, digamos, de securizar y encriptar las redes, pero sobre todo de salvaguardar de alguna forma los activos o la infraestructura crítica, sobre todo implementando políticas de ciberseguridad. Esto es lo más simple y lo más básico de este layer. Principalmente podemos hablar de encripción de red, pero sobre todo este primer layer habla de la seguridad cross-dominio, cross-domain. ¿Qué es esto? Es básicamente la capacidad, por ejemplo, con un data diode, ¿no? Con un diodo de datos que se denomina, de dejar pasar el tráfico en un sentido, como un diodo, pero no en el otro. Entonces, de esta forma, lo que podemos nosotros generar es que un dispositivo o un segmento de red crítica pueda salir a una red interna o externa, ¿sí? Pero la red externa o interna no puede de alguna forma pasar tráfico hacia la red de seguridad crítica o el activo seguro. ¿Mm? En ese sentido, hay equipos como estos, el Data Diode, que permiten hacer este tipo permiten cubrir este tipo de requerimientos y es básicamente la capa más básica de estos layers. La segunda capa, y aún así básica dentro de todo, tiene que ver con la encriptación de las comunicaciones, ¿no? El securizar las transmisiones en todo sentido y punta a punta. En ese sentido, tenemos equipamiento, digamos, módems y sistemas de hub que pueden tener encripción embebida, ¿no? Como AES 256, en donde se encripta absolutamente con AES 256 todo el tráfico de usuario. Pero también si quisiéramos, para otro tipo de comunicaciones, por ejemplo, que no tienen encripción embebida o sistemas o equipos que no tienen encripción embebida, podemos levantar túneles IPsec o VPN
con el mismo nivel de encriptación. Por ejemplo, en el caso de redes de comunicaciones de consumidor, como puede ser redes Leo, en donde no han sido diseñados de alguna forma con una capa de seguridad embebida de encripción y puedo levantar un túnel IPsec externo. Y obviamente todo esto tiene sentido, la encripción tiene sentido si, por eso lo repetimos 3 veces, si tenemos passwords seguros, ¿no? No tiene ningún sentido hacer estas 2 capas que mencioné de ciber y encriptación si luego el password del modem es el password por default, ¿no? O sea, los conceptos básicos y las configuraciones básicas tienen que realmente estar bien hechas, ¿no? Y ahora pasamos a capas de mayor nivel, de alguna forma, que orientan a segurizar sobre todo la transmisión, ¿sí? Básicamente la radiofrecuencia. En ese sentido, lo que se propone es Transec. Transec significa Transmission Security, es un estándar, ¿sí? Y lo que hace Transec es básicamente una medida de seguridad de las comunicaciones para proteger la integridad de la transmisión contra la intercepción, contra la explotación y contra el análisis del tráfico, de alguna forma logrando un ocultamiento del medio de transmisión. ¿Mm? ¿Cómo logramos esto? Lo logramos en 3 capas. Lo logramos principalmente con la encripción del management y el control de los datos. Bueno, en las capas anteriores yo mencionaba que puedo encriptar el tráfico de usuario, ¿sí? Puedo hacerlo en forma embebida o puedo también poner un equipo VPN y que puedo levantar un túnel IPsec. Pero obviamente la comunicación entre el módem y el sistema de hub, en lo que refiere al management, o sea, al sistema que maneja de alguna forma los modems, no está encriptada en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, Transec lo que hace en ese sentido es encriptar los datos también de management o de administración. Por ejemplo, un dato de administración sensible podría ser la posición GPS del módem reportada al sistema de hub. Esto es no solo para sistemas de comunicaciones GEO, sino también para redes de constelaciones LEO. O sea, es importante que el control o la información de control sea encriptada también y sobre todo cuando hay información de geoposicionamiento. El otro punto que de alguna forma hace Transec es el masking and obfuscation. ¿Qué es el masking and obfuscation? Es básicamente la posibilidad que tiene de esconder el comportamiento, el timing y la existencia de las comunicaciones. Entonces, si yo, vamos a un concepto básico, si yo pongo un analizador de espectro a revisar y conozco una frecuencia específica en la que está transmitiendo un módem, podría de alguna forma, y sobre todo en redes, por ejemplo, del tipo TDMA, Time Division Multiple Access, ver cómo esa actividad en la transmisión está siendo realizada. Básicamente puedo ver si hay actividad, si la portadora sube y baja, puedo ver si hay actividad, si hay un corrimiento en timing de esa portadora, puedo ver la actividad si hay diferentes time slots de alguna forma que están siendo utilizados dentro de una frecuencia específica. Podría incluso ver que la frecuencia cambia. Entonces, de alguna forma, y yendo ya a un ambiente militar, podría de alguna forma un organismo de inteligencia revisar o detectar que hay actividad en esa transmisión, ¿no? Lo que hace Transec básicamente es enmascarar y hacer un proceso de obfuscation dentro de la actividad de transmisión. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo un analizador de espectro, lo que voy a ver es que la actividad de la transmisión es siempre completa. O sea, básicamente la actividad ocurre todo el tiempo, ¿sí? Enmascara el tiempo en el cual no hay actividad, mostrando como si hubiera actividad, digamos. Entonces, en ese sentido, para un organismo de inteligencia o simplemente para un hacker, ese sitio está siempre transmitiendo, ¿sí? Es imposible saber cuándo hay actividad y cuándo no hay actividad. Y finalmente, Authentication, ¿no? Authentication tiene que ver con el intercambio de certificados X509. Tiene que ver con que cada elemento del sistema de hub y cada elemento de los sistemas remotos, ya sean
los modems o cualquier otro elemento asociado se autentique con clave pública y privada y intercambio de certificados X509 contra el sistema de manejo de la red. ¿Mm? En ese sentido, yo no puedo insertar en la red un equipo que no tenga la posibilidad de autenticarse. ¿Mm? El cuarto layer tiene que ver con CISAR. ¿Qué es CISAR? CISAR son las siglas y la abreviatura de Communication Signal Interference Removal. Básicamente es una mitigación o una remoción de interferencia en las señales de comunicaciones. Y ahora vamos a ir en más detalle en esto. Estas interferencias en las señales de comunicaciones, en el espectro, pueden ser naturales, o pueden ser básicamente originadas por una persona, por un hacker y básicamente interferidas a propósito, ¿no? ¿Y en qué afecta esto principalmente? Y obviamente una interferencia afecta a la capacidad de transportar información en tiempo real. Por ejemplo, video, un streaming en tiempo real. ¿Por qué necesitamos un sistema de mitigación de interferencia? Principalmente para tener a los usuarios conectados, ¿no? O sea, necesitamos que los vínculos no se caigan. Un interferente puede tranquilamente tirar un vínculo satelital abajo, ¿no? Necesitamos alta performance, necesitamos que un sistema antiinterferente no baje la performance del sistema o de la comunicación cuando esa interferencia existe. Por otro lado, el sistema antiinterferente no debe de alguna forma agregar overhead. El sistema antiinterferente no debería agregar ancho de banda o aumentar la latencia de la red para de alguna forma mitigar esa interferencia. El sistema interferente no debería necesitar identificar cuál es el origen ni en qué geoposición esa interferencia está realizándose. Debería ser 100% automático independientemente del origen. Debería de alguna forma también resolver un amplio rango de posibles interferentes que vamos a ver a continuación. Y ese aislamiento del interferente, consecuentemente esa remoción del interferente, tiene que ser automático, no asistida ni manual, tiene que ser realmente automática. Y hay básicamente tres tipos de interferentes que vamos a ver a continuación. Hopping, que es que salta en frecuencia, sweeping, que es que barre en frecuencia. Luego tenemos interferencias moduladas, que son básicamente portadoras moduladas, y stationary, que básicamente son interferencias de portadoras limpias, ¿sí? Lo que se llaman clean carriers. A continuación vamos a ver un breve video de cómo funciona un sistema interferente, en este caso de iDirect. Puede ser que no tenga audio, de todas formas lo voy a redactar, lo voy a conversar en español. Bueno, básicamente, ¿cómo cortamos la interferencia con CISAR, no? Necesitamos de alguna forma seguir operando con los diferentes activos, ¿no? Y los activos pueden ser expuestos, ¿no? Yo voy a ir parando el video. Bueno, básicamente esta CISAR es una tecnología patentada por Aire Government. ¿Sí? Bueno, tenemos diferentes interferentes. Un tono continuo, por ejemplo, esta es lo que se vería en un streaming real si tuviera un tono continuo interferente, ¿no? A la izquierda sin César, a la derecha con César, ¿no? Bueno, el tono interferente puede ser estacionario, perdón.
Decía, el tono puede ser estacionario, puede ser sweeping o puede saltar en frecuencia. En otro más sofisticado es la carrier modulada, ¿no? Así es como se vería sin remoción de carrier modulada y a la derecha con remoción de carrier modulada. De la misma forma puede ser estacionaria, sweeping o que salte en frecuencia. No necesitamos ancho de banda adicional. Y básicamente nos permite seguir operando, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que es CISAR, ¿no? Nuevamente, es la posibilidad de remover en forma automática cualquier tipo de interferente, sea hopping, sweeping, modulated carrier o stationary. Y el último y quinto layer tiene que ver con PACE, que llamamos. ¿Qué es PACE? Es Primary, Alternate, Contingency and Emergency. Básicamente es primario, alternativo, contingente y emergente. Y esto tiene que ver con construir una red que posea redundancia y diversidad. A su vez también podríamos implementar waveforms seguros y protegidos, pero principalmente, como decía, tiene que ver con la posibilidad de que la red de alguna forma sea redundante y diversa y tener vínculos, ya sea primarios y alternativos, pero a su vez contingentes y emergentes. Para comentar un poco lo que se ha visto, digamos, en este último tiempo, referente a los satélites, referente a los servicios con satélites LEO, ¿no? Todo el mundo al día de hoy utiliza este tipo de servicios y me parecen realmente excepcionales, son disruptivos y excepcionales, pero debemos tener en cuenta diversas consideraciones que hacen a la seguridad para estos sistemas para proteger principalmente infraestructura crítica, ¿no? Bueno, muy conocida el riesgo, digamos, de disrupción regulatoria, como ha ocurrido en diferentes países. También el riesgo, digamos, de problemas geopolíticos locales, regionales o globales. De disrupción regulatoria podríamos hablar del caso de Brasil, ¿no? Donde la Suprema Corte de Justicia frizó las cuentas de Starlink en un tiempo. Eh, Problemas geopolíticos, podemos hablar de Ucrania, por ejemplo, obviamente es ampliamente conocido del uso de Starlink en ese país y de los momentos en que han podido usarlo y los momentos en que se les ha suspendido el servicio. Tenemos el caso de México, de ciertas compañías de telecomunicaciones que ofrecían servicios LEO y han dejado de poder ofrecerlo por cuestiones geopolíticas, o incluso el caso de Canadá y los servicios de gobierno de Canadá que han decidido por un tiempo no utilizar más, en este caso, Starlink para el despliegue de sus redes militares, ¿no? Obviamente que existe también el riesgo de no diversificar, o sea, básicamente, como decimos en muchos casos, no poner los huevos en la misma canasta, ¿no? El riesgo de no diversificar es un riesgo latente y que puede de alguna forma afectar la continuidad de un sistema de comunicaciones. Single contractor, o el contratista simple, digamos, el único contratista, ¿no? Esto, por ejemplo, se vio afectado en Brasil, John Deere, el fabricante de maquinaria agrícola, en donde había desplegado muchos de sus productos de maquinaria agrícola con sistemas Starlink y a raíz del frisado de las cuentas de Starlink tuvo que dejar de operar por un tiempo considerable. Luego, la gobernanza digital o la presión por gobernanza digital. Bueno, esto de alguna forma no solo tiene que ver con las constelaciones Leo, sino que tiene que ver con las regulaciones o los estados que poseen empresas que dan comunicaciones globales en este sentido. Esto pueden ser comunicaciones de constelaciones globales en China, en Estados Unidos, en cualquier otro país, en donde de alguna forma puede la soberanía verse afectada, dado que los países pueden, digamos, de alguna forma requerir un bloqueo y una baja o acciones de baja a los servicios
pero principalmente acciones de monitoreo, digamos, de alguna forma, de las comunicaciones siendo provistas, ¿no? Obviamente, los sistemas de Leo están de alguna forma sujetos a ciberataques de la misma forma que cualquier otro tipo de sistema, y son más sensibles de alguna forma a ciertos temas particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ucrania, bueno, en el caso reciente también de Irán y el Líbano, se han habido innumerables casos, no solo de interferencia en el tráfico de las comunicaciones de usuarios, que realmente son de alguna forma más resilientes porque los sistemas Leo ven muchos satélites a la vez, pero principalmente referente a la interferencia o el jamming e incluso el spoofing de las señales GPS. ¿Mm? ¿Qué es el jamming de la señal GPS? Bueno, básicamente es la interferencia de la señal GPS. Y estos sistemas casualmente requieren de una geoposición tomada por GPS que tiene cada una de las terminales para comenzar a dar servicio. Y obviamente que son requeridos para la comunicación en movimiento si ese es el tipo de servicio que se está utilizando, ¿no? ¿Y qué es el spoofing de la señal GPS? Es básicamente la capacidad que tienen ciertos sistemas de engañar la geoposición que está entregando el GPS de forma tal de hacer parecer que la terminal está en una región y realmente físicamente está en otra. ¿Mm? Entonces, todas estas interferencias son reales y han sucedido recientemente. En muchos casos, la imposibilidad de no dar Service Level Agreements o dar Service Level Agreements basados en estadísticas, ¿no? O sea, es ampliamente conocido que las constelaciones Leo de alguna forma están dirigidas al mercado consumidor y han sido adaptadas al mercado corporativo, pero realmente no tienen posibilidades de asignar ancho de banda asegurado, de asegurar un delay específico, si bien el delay obviamente es bajo, no tienen forma de asegurarlo. Lo mismo con el jitter y últimamente con la disponibilidad de los enlaces, ¿no? Es básicamente todo basado en estadísticas y esas estadísticas se pueden ir, digamos, modificando con el tiempo, por eso no es posible en muchas formas dar un SLA específico, por diferentes condiciones. Por ejemplo, por condiciones de congestión o sobre todo indisponibilidad temporaria de los servicios en el tiempo, ¿no? En muchos casos, también estas comunicaciones son provistas de direccionamiento IP público, ¿no? Y como ustedes saben, yo puedo, y como indiqué anteriormente, puedo construir un túnel IPsec con diferentes equipos y armar mi red privada, pero esa IP pública sigue existiendo, digamos. Y el hecho de que esa IP pública siga existiendo puede de alguna forma dirigirse a ataques de negación de servicios distribuidos y de alguna forma interrumpir el servicio. Esto también por el hecho de que es mucho más difícil construir redes del tipo Layer 2 o privada nativas, ¿no? Generalmente estas redes se construyen con una capa de Layer 2, un Layer 2 VPN, por ejemplo, por sobre la red del Layer 3, que es la que comento que está de alguna forma sujeta a estos ataques de denegación de servicio. Bueno, generalmente necesito encriptores externos o concentradores o equipos que levanten VPNs IPsec, ¿no? Comentaba también los requerimientos de geolocation, la congestión y la disponibilidad en el tiempo, y obviamente que están muchas veces sujetas a cambios en las condiciones del precio y los servicios, ¿no? Por ejemplo, puedo tener cuota de servicio y en un momento esa cuota puede ser limitada y luego puedo volver a tener limitaciones en la cuota. Soporte técnico, generalmente el soporte técnico es limitado en este tipo de soluciones, o sea, básicamente se basa en el funcionamiento o no funcionamiento de la terminal. Y por último, el bien discutido efecto Kessler, que tiene que ver con un pronóstico a largo plazo, en el sentido de que la cantidad, digamos, de satélites en órbitas LEO puede llegar a generar una colisión en el tiempo y de hecho por eso es que la mayoría de las constelaciones o los satélites LEO tienen sistemas anticolisiones. Pero bueno, obviamente
que esto es una teoría y tiene que ver con el llenado de alguna forma de esa órbita en el tiempo y la posibilidad o la probabilidad de colisión, ¿no? En definitiva, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Esto es un sistema PACE. Justamente es la posibilidad de tener un sistema primario, alternativo, contingente y emergente, en donde puedo tener, como ven a la derecha, mi sistema Manpack, eh, táctico, o dicho de otra forma, rápido despliegue. Y de vuelta, esto no es solamente comunicaciones militares, o sea, toda empresa pública o privada que de alguna forma necesite un despliegue rápido, como se ve en esta foto, pero también puede no ser un despliegue táctico rápido, pueden ser comunicaciones temporarias. eh, Tiene que de alguna forma establecer un sistema PASE, ¿no? Y bueno, tengo mi comunicación, por ejemplo, Geo con mi sistema Manpack a la derecha y a la izquierda mi sistema Starlink, ¿no? Y así de esta forma poder construir un sistema multilayer seguro y resiliente, ¿no? De alguna forma, aquí si bien el slide se presenta más como una solución militar, nuevamente hacer hincapié en que esto puede ser para oil and gas, para sistemas SCADA que tengan algún tipo de infraestructura crítica detrás, por ejemplo, gasoductos, para petróleo, para minería o simplemente sistemas bancarios. Todos estos 5 layers que mencioné de alguna forma tienden a segurizar las comunicaciones críticas en cualquier sentido o ámbito, ya sea público o privado. Y de esta forma puedo de alguna manera tener mis satélites geo, pueden ser comerciales o militares, y mis constelaciones, digamos, los sistemas de satélites NGCO, o sea, no geoestacionarios o órbitas no geoestacionarias, en donde tengo mi gateway Leo, o puedo tener mi community gateway, puedo tener mis estaciones Leo desplegadas, pueden ser Leo, MEO, ¿sí? También, no solo Leo, por eso mencionamos NGSO. Puedo tener mis comunicaciones con un Manpack de alguna forma táctico y plano, como se ve acá. Puedo tener también, como se ve acá, mi Manpack con mi terminal parabólico para este tipo de comunicaciones. Eh, no en menor escala, mis comunicaciones centrales, por ejemplo, mi telepuerto, de la misma forma que tengo mi Gateway Leo, puede ser móvil, ¿sí? Puedo tener una Mobile Earth Station, lo que se denomina una MES, que es la posibilidad de que mi telepuerto esté montado sobre un carro y que pueda de alguna forma ser retráctil y ser retransportado a diferentes sitios, por ejemplo, en caso de sismo, ¿no? Podría tener un sismo en la zona cercana a mi telepuerto y bueno, pues decido transportar mi telepuerto a otro sitio más seguro. ¿Mm? Dentro de ese telepuerto móvil puedo tener mi hub táctico, digamos, que vendría a ser un hub de baja escala que soporta diferentes normas antivibratorias o rangos extendidos de temperatura, etcétera. Y obviamente tengo mis activos, ¿no? Dentro de mis activos pueden ser eh, puedo tener drones, puedo tener, digamos, nuevamente sistemas SCADA, PLCs, etcétera. Puedo tener embarcaciones, digamos, es amplio y de alguna forma esas comunicaciones también las puedo tener conectados, por ejemplo, un sistema de drones que se utiliza para agricultura o se utiliza incluso drones y antidrones se utilizan hoy para proteger, digamos, infraestructura crítica. Puedo tenerlos comunicados por radiofrecuencia en frecuencias licenciadas o no licenciadas, 2.4, 5.8 GB, 1.3, etcétera, etcétera. Pero si quiero dar alcance, también puedo tener conexión por 5G. En ese sentido, podemos también disponer de un equipo que se denomina 5G in a Box, 5G in a Box, que es básicamente una burbuja 5G que no necesita conexión a la red móvil de un operador, ¿sí? Entonces, puede de alguna forma dar, digamos, una cobertura 5G como si fuera un operador móvil en forma totalmente autónoma. Y obviamente, y no menos importante, todo esto de alguna forma tiene que estar orquestado o administrado a través de lo que llamamos un single pane of glass o un pañol único de vidrio, que es básicamente la posibilidad de administrar toda esta red
desde una sola plataforma de manejo de red, ¿no? Para eso, por ejemplo, tenemos a Intuition Foresight, que es básicamente un sistema de gestión y monitoreo que hace la orquestación no solo de los sistemas de hubs que nosotros proveemos y fabricamos, sino también de terceras partes. Yo puedo embeber en mi sistema de Intuition Foresight terminales Starlink, terminales OneWeb, terminales Amazon. Básicamente cualquier sistema que de alguna forma provee una interfaz API puede integrarla y de alguna forma poder orquestar en forma inteligente toda mi red. Asimismo, también lo que incluye es un módulo que es se llama o se denomina AI Driven Ops, que es básicamente operaciones administradas por inteligencia artificial, que son diferentes agentes que lo que permiten es, de alguna forma, hacer diagnósticos preventivos, correctivos o dar una visualización, digamos, correlacionada e inteligente, digamos, de mi sistema de red para tomar una acción. Y la acción la puedo tomar desde un chatbot. Entonces, de alguna forma, facilitamos la gestión, la administración y el conocimiento del estado de la red potenciada por inteligencia artificial y nos da la posibilidad de tomar acciones a través de un chatbot en forma simplificada a través del LLM, ¿no? O sea, lenguaje humano, básicamente. Así que bueno, en definitiva, esta es la presentación y estos son los conceptos que queríamos presentar. Muchas gracias. Ahí dejo abierto el canal para las consultas que tengan. Sí, perfecto. Muchas gracias, estimado Sebastián, estimado Diego, para no confundirnos Sin con el otro problema. expositor. Sí, Sí. tengo un comentario acá de ingeniero Alfredo Sotomayor, ¿no? Indica, en nuestro país tenemos problemas con la desforestación de zonas en la selva o ceja de selva. La red que Ujú, muestra podría levantar un catastro en estas zonas. ¿Qué tipo de sistema recomienda? Leo, Geo, con IA, etcétera. ujú. Sí, bueno, obviamente que, a ver, zona de selva, ¿no? Estamos hablando específicamente. Eh, generalmente esa deforestación se puede de alguna forma, entiendo que puede ser revisada a través de drones, por ejemplo, ¿no? Yo he visto casos en donde se recorre con un dron y se identifica cuáles son esas zonas de deforestación. Y esa comunicación con el dron básicamente se puede ampliar, como decía, para revisar en qué zonas ha sucedido esa deforestación con sistemas 5G o con frecuencias licenciadas o no licenciadas. Eso dependerá, digamos, de las distancias y de la orografía de la zona, ¿no? Eh, esa comunicación luego contra, digamos, de alguna forma el puesto de comando, si quisiéramos denominar, que es el puesto de alguna forma que manejaría los drones, esa comunicación contra un centro de operaciones o contra un centro, digamos, que determine, digamos, de alguna forma qué es lo que está pasando, se podría hacer, o sea, lo recomendable sería que sea, como decíamos anteriormente, a través de dos sistemas, ¿no? Con un sistema primario alternativo. Lo esencial es que podría ser Leo y Geo. Acá hay un punto fundamental, que es que uno puede ser el backup del otro y no necesariamente debo cubrir el costo de dos sistemas en simultáneo, ¿sí? O sea, hoy lo que se está haciendo en muchos casos es tener un sistema primario y en caso de falla se activa el sistema secundario, ¿no? Y obviamente, y no menor, en no menor caso, el tema de la seguridad de la información, ¿no? Imagino que esas zonas de deforestación son ilegales y bueno, habrá que ver, digamos, el grado de seguridad que se necesita para estas, digamos, para este tipo de comunicación, ¿no? Eso debería ser evaluado en cuanto al conocimiento, digamos, que se tenga sobre la situación, ¿no? No sé si queda clara la consulta. Perfecto. Estimado Alfredo, si tienes algún comentario con respecto a lo que ha dicho Diego, puedes activar tu micrófono y responder tú mismo. ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta igual adicional? También lo puedes hacer. Y
para que lo formules directamente al expositor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me Hola, escuchan, Alfredo. no? Sí, sí, te escucho, Alfredo, un gusto. Bueno, realmente sí, es interesante las soluciones que propone con este sistema de redes, en este caso la combinación de redes Leo, Geo, etcétera, e inclusive ese tipo de comunicaciones con drones. Y yo vi oportuno hacer esa pregunta, puesto que actualmente tenemos ese problema de deforestación y que no se está haciendo nada. La propuesta que usted indica, yo creo que es muy interesante. Y esperemos que de alguna manera pues se haga llegar esta solución a las autoridades o a las que puedan venir. Eh, Excelente, Alfredo. Ujú. Creo que ese es mi comentario al respecto. Gracias. Gracias, Alfredo. ¿Veo? ¿Algún otro participante tiene alguna duda, alguna consulta? Bueno, al parecer no hay ninguna otra consulta, estimado Diego. Igualmente agradecerte por tu excelente participación el día de hoy en el marco de la celebración de la semana del capítulo de Ingeniería Electrónica. Igual se te hará llegar un certificado por tu participación como expositor. Y bueno, Excelente, a- Winston. agradecerte nuevamente de parte de toda la junta directiva y indicarle a los participantes que con respecto a las sesiones virtuales ha terminado por el día de hoy. Nos reencontraríamos a las 4 de la tarde en las sesiones presenciales. También las personas que no puedan acceder a, a la modalidad presencial lo pueden hacer igualmente a través del Zoom, ¿no? Se va a activar nuevamente a esa hora para que puedan seguir con las conferencias, ¿no? En este caso sería una modalidad híbrida. Entonces, con las Excelente. indicaciones dadas, procedemos a dar por finalizada la sesión de la mañana y agradecerle las asistencias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Muchas gracias, Sebastián. Winston. Hasta luego, Nos estamos gracias reencontrando a en otra todos. oportunidad. Muchas gracias. Chau, chau.